Esta preciosa sintonía nos habla de historia, del trabajo de recuperación que hace Eusko Ikaskuntza y que nos trae siempre Juan Aguirre. Buenas tardes, Juan. Arratsaldeon, hola. Bueno, hoy más que un personaje histórico lo que nos traes es un verdadero mito, un mito cultural, una referencia de Euskal Herria que vivió hace 200 años. Sí, que nació hace exactamente 200 años, en 1820, en la localidad guipuzcoana de Urretxu. Se trata de José María Iparraguirre Balerdi, hombre con una vida intensa, aunque no demasiado larga, vivió 60 años, no es demasiado larga para los parámetros actuales, al menos. Un tiempo en el que compuso decenas de canciones, de poemas, viajó con su guitarra al hombro por toda Euskal Herria, por España, por Europa, por América, y fue dejando una estela entre quienes le conocieron de un bohemio, animador de francachelas. Tuvo grandes amores, también una familia numerosa, a la que dejó en América para volverse a su amada tierra. Y bueno, pues si bien murió casi abandonado, el final de su vida física supuso esto que acabas de decir, Olga, el principio de su posteridad como mito. Un mito pues que con sus altibajos ha perdurado hasta hoy, en que conmemoramos este centenario. Y si te parece bien, vamos a recordar la figura de Iparraguirre con alguien que es primeramente paisano suyo, de Urretxu. Vale, preséntalo. Pedro Berriochoa Azkarate. Arratsaldeon, Pedro. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. Arratsaldeon, hola. Pedro es doctor en Historia, licenciado en Antropología, ingeniero técnico agrícola, ha trabajado como docente en la enseñanza media y en la universidad, en paralelo con una labor investigadora centrada fundamentalmente en la historia agraria y en la historia cultural. Bueno, ha publicado muchas cosas, pero voy a destacar simplemente su tesis doctoral, que se publicó con el título Como un jardín, el caserío vasco entre los siglos XIX y XX, y muy recientemente un libro sobre el que hablamos en este mismo espacio, al final de la temporada pasada, Un ibarrés extraordinario, Toribio Echevarría, 1887-1968. Pedro ha escrito para el próximo número del boletín del Grupo de Historia Doctor Camino un trabajo que se va a publicar en torno a su paisano, titulado Un bicentenario, José María Iparraguirre, 1820-1881, a corriente y a contracorriente. De modo que en base a este texto de próxima publicación vamos a comentar algunas cosas con Pedro. Vale. Pedro, Dime. a ver, en una primera aproximación, así un bosquejo general, por si todavía hubiera alguien que no conoce a Iparraguirre, cosa rara, pero pudiera ser, ¿cómo presentamos a este personaje del que vamos a hablar? ¿Quién fue José María Iparraguirre? Bueno, pues le presentamos con una pequeña biografía. Como tú bien has dicho, nace en Urretxu, entonces Villarreal de Urretxua, en 1820. Sus padres eran de orígenes caseros, de Idiazábal y de Gaviria, pero su padre se asienta en nuestro pueblo como confitero, en la actual calle Iparraguirre, entonces calle Mayor de Urretxu, en la casa llamada Altuna. Posteriormente es educado por un tío en Idiazábal, algunos dicen que en Zerain, estudia también latín en la Escuela del Campillo de Vitoria, y más tarde su familia se asienta en Madrid y allí acude al Colegio de San Isidro, regentado por los jesuitas. Es decir, José María tiene muy buena educación para su época. Escapa de casa con 13-14 años y se enrola como voluntario carlista en la primera guerra civil, la primera guerra carlista. Es herido en 2 ocasiones y luego pasa a la Guardia Real del pretendiente. En 1839 no se acoge al convenio de Vergara y se exilia a Francia. Y aquí comienza, del año 39 a 1852, 13 años de vida un poco errante, dedicada al canto, a una vida, pues errabunda, mendicante casi, por toda la geografía francesa, por Italia, Suiza, los países alemanes, Inglaterra. Vuelve al país en 1852 y permanece aquí hasta que embarca para América en 1858. Esta época es su época cenital, es la época que compone el Guernica Coarbola. Se convierte en una figura legendaria, conoce también el destierro y dentro de la propia península, y vaga por el norte de España, Galicia, Portugal, Andalucía, Madrid. Vuelve al país en 1856, permanece 2 años, y en 1858 ya definitivamente embarca con su novia, Ángela Querejeta, hacia América. Se casan en Buenos Aires y se asientan, bueno, esto es un decir, porque siempre andaba de la ceca a la meca, en Uruguay, donde vive 19 años dedicándose mayormente al pastoreo. Vuelve al país el año 77, en 1877, y se asienta en el Valle de Santa Lucía, pero también recorre toda la geografía vasca, incluso va a Madrid, y es una época un poco de incertidumbre económica. Estaba ya mayor, estaba bastante gastado, y en su último año conoce una pensión, vamos a decir pensionista,
de las Diputaciones vascas. Muere en 1881 Ujú. y su vida fue una vida errante en la que apenas estuvo 20 años en el país y solo su primera niñez en Urrechu. Ujú. Bueno, hemos comentado que nació en el año 1820, al comienzo de la Edad Contemporánea. Fallece, como bien acabas de comentar, en 1881, en pleno apogeo de la Revolución Industrial en Euskadi. Bueno, pues ¿qué destacarías, ¿no?, de ese periodo en el que transcurrió la vida de Iparraguirre? Bueno, pues José Mari estuvo siempre como el perejil en todas las salsas. Ujú. Conoció las guerras civiles del siglo XIX, las guerras carlistas. Fue protagonista de la primera. Conoció la lucha que a nivel continental se efectuaba a brazo partido entre el absolutismo y el liberalismo. Conoció el movimiento revolucionario de 1848 en su epicentro, en Francia. Fue testigo nada menos que de la primera exposición universal de Londres en 1851. Conoció, como miles de vascos, la emigración. Ujú. Cruzó el Atlántico 2 veces, de ida y de vuelta. En Uruguay también fue testigo de aquellas endémicas guerras civiles y de las luchas entre el Partido Colorado y el Blanco. Fue testigo de la abolición foral. Y también, pues como has mencionado tú, pues conoció la primera revolución industrial, conoció la llegada del ferrocarril a San Sebastián, a la que saludó con mucha simpatía, no como otros versolaris. Y fue, voy a terminar, que me hace gracia esto, fue un impositor de los primeros de la Caja de Ahorros Municipal. Otra paradoja. Un hombre tan generoso como él, siempre sin un duro, y murió con ahorros. Fue una figura, por lo tanto, que siempre se encontró en el meollo histórico continental, no solamente en el del país o en el español. Ujú. Y en un siglo además tan convulso y tan... Efectivamente. Bueno, nos lo acabas de describir muy bien. Efectivamente. Si alguien ha dicho que era una figura histórica y artística casi a medio camino entre el juglar medieval y el cantautor moderno, que tampoco está mal dicho, ¿verdad? Efectivamente, no, él fue un rutar, fue un beatnik. Exacto. Avant la letra. Fue. Sí, tú dices en tu texto que es como un beatnik, sí. Sí, porque tocaba la guitarra, además. Claro. Pero en tu artículo biográfico para el boletín de Doctor Camino, Pedro, sitúas a Iparraguirre dentro de un triángulo bastante bien estructurado, con tres lados, llamémosles ideológicos: el fuerismo, el romanticismo y el catolicismo. Si te parece, vamos a repasar estos tres aspectos, empezando por el primero, que es al que fundamentalmente ha debido su fama, como el cantor de los fueros. Sí, es en ese periodo que os decía cenital, de 1852-58, cuando se convierte eso en el bardo de los fueros, ¿eh? Él dice que no conoció los fueros hasta llegar a Bilbao en 1852. Por lo tanto, pues tenemos que pensar que tomó parte de la Primera Guerra Carlista mayormente por factores religiosos. La Primera Guerra Carlista se cerró con la ley del 25 de octubre de 1839 que declaraba a los fueros constitucionales, pero que se imponía un acuerdo foral de remoción, vamos a decir, foral. Esto solo lo llevó adelante Navarra, mientras que las tres provincias vascongadas, que vieron recortados sus fueros en 1841, pues nunca llegaron al examen foral. Lo que quiero decir es que en esos años los fueros vivieron una época de incertidumbre, que estaban siendo atacadas por otras regiones españolas que los consideraban un privilegio. Y fue en este momento cuando Iparraguirre se convierte en una especie de profeta foral, en una especie de Homero, vamos a decir, de las libertades forales. Uh-huh. Por eso su afiliación al carlismo le convirtió en una figura del carlismo un tanto extraña, ¿no? Un tanto anómala dentro del movimiento, ¿no? Sí, porque, como he dicho antes, seguramente él se enroló en las filas del pretendiente carlista por quizás su procedencia familiar y también su aspecto religioso. Parece que un profesor del Colegio de San Isidro fue asesinado por los liberales allá en 1833, y esto le llevó, en sus propias palabras, a tomarlas de Villadiego, como dijo él, y se escapó de Madrid para entrar en el batallón carlista. Y el segundo aspecto que hemos comentado es el del romanticismo. Generacionalmente Iparraguirre fue un romántico, aunque un romántico quizá tardío,
y bastante afrancesado. Bueno, tanto es así que él mismo contaba que él la primera vez que oyó hablar del árbol de Guernica fue en Francia, donde vio que se levantaban árboles de la libertad en la Revolución de 1848 y alguien le dijo, pero tú eres vasco, pero si vosotros allí tenéis un árbol de la libertad emblemático, el árbol de Guernica, y eso es lo que hizo al volver, preguntar, interesarse y saber y conocer los fueros acercarse al fenómeno foral como acabas de indicar. ¿Qué decimos sobre el romanticismo de Iparraguirre? Pues sí, efectivamente, José Mari conoció este movimiento en su epicentro también, que era Francia. Él mismo se reconoce lector de grandes poetas románticos franceses como Lamennais, Chateaubriand, Lamartine. Conoció también el romanticismo republicano, como tú dices, de 1848. Fueron las semillas un poco de su obra hasta el final. Tenemos que recordar que José María hablaba francés con total corrección. Había estado por lo menos 10 años en Francia. Incluso en Uruguay lo hablaba con un médico amigo suyo. Es decir, es un romántico tardío, pero no sé, bueno, hay muchos románticos tardíos. Pues en España, por ejemplo, pues Bécquer, que pasa por ser el poeta romántico, es muy posterior a Iparraguirre. Rosalía de Castro todavía es más joven. Uh-huh. Y también nuestros literatos del país, pues Antonio Trueba, Navarro Villoslada, Araquistáin, Gonzueta, hasta podíamos considerar romántico al propio Sabino Arana, que no pasó de ser un romántico también muy tardío, inventándose aquellas batallas medievales, aquellas ensoñaciones uh-huh. que tenían todos los románticos. Uh-huh. Es decir, dentro del país no es un romántico tardío, sino más bien centrado. Bueno, hablemos ahora de su catolicismo, ¿no? Bueno, pues porque sus canciones sí tienen esa retórica religiosa, pero quizás su propia vida no era tal, ¿no? Ese catolicismo, el fervor. Sí, efectivamente. Él fue un católico ideológicamente a machamartillo. Él definió simbólicamente la ideología del país mejor que nadie. Gurutzea eta Arbola, que es el paradigma del Euskaldun Fededun, que también está recogido por el escudo de Vizcaya, por ejemplo. Uh-huh. Sin embargo, en su praxis fue un hombre con una vida a la deriva. Bueno, tuvo un hijo natural en Francia, como ha comentado Juan, tuvo muchos amores también en Francia, también en el propio país, en sus versos hay varias mujeres. Se casó con una chica a la que llevaba 18 años, y luego por trampillas que hicieron en la partida de matrimonio, él se rebajó los años, ella se subió unos cuantos y los 18 se convirtieron en 8. Dice Ángela Querejeta que los curas del país recelaban de él y le ponían pegas para casarse por la sospecha de bigamia que llevaba. Uh-huh. Fue también un hombre excesivo, que comía cuando tenía, bebía abundantemente, fumaba con fruición, era un ser un poco pantagruélico, que nos ha dejado pues ese aspecto en sus canciones báquicas dedicadas al vino, a las mujeres. A mí particularmente son de las que más me gustan, son las más alegres, pero bueno, a la academia parece que no le gustan más esas canciones, un poco esos himnos un poco más embarados. Sí, sí, hasta tal punto es verdad esto que comentaba Olga, de que en su vida no fue precisamente un hombre muy piadoso, que cuando se inauguró en su pueblo, en tu pueblo, Pedro, ¿sí? El monumento, alguien dijo: José Mari Iparraguirre, como siempre, de espaldas a la iglesia. Efectivamente. Porque efectivamente el monumento está de espaldas a la iglesia en la plaza del pueblo. El profesor William Douglas definió a Iparraguirre como un vasco antitético. ¿Antítesis de qué? Pues antítesis del arquetipo del buen vasco que emigra, trabaja, sale adelante, tiene una vida familiar ordenada, etcétera. No sé si esto enlaza, Pedro, con el itinerario que tú señalas en tu estudio y que en el título indicas como a corriente y a contracorriente. Sí, en efecto, pues Iparraguirre, como cerca de 200.000 vascos de esta época, tuvo que emigrar a América, se dedicó al pastoreo, se casó allá con una chica del país. Hasta ahora todo bien, vamos a decir, cumplió la cartilla. Sin embargo, luego fue un desastre en su labor. Él no era un casero, lo era su mujer. Sus rebaños acababan desbaratados siempre por A, por B. Él le dijo antes de ir a su amigo Nicolás de Soraluce de Zumárraga que sentía repulsión por el pastoreo, y efectivamente sus hechos lo demuestran. Por otro lado, hizo algo que casi nadie lo hizo. Se volvió dejando a su familia allá, su mujer con 8 hijos.
Eso tampoco era de recibo en un vasco como Ilfó de aquella época. Como tampoco nunca tuvo ni casa ni solar en el país, otra cosa pues inquietante para un vasco, se asentó en el caserío de su madre, pero tampoco paró quieto. Tampoco su aspecto era el de un baserritarra. La barba, la melena, el sombrero, no eran los de un casero, aunque el pintor Antonio Lecuona al final le calase la boina en sus últimos retratos. Yo creo, es una hipótesis mía, que la comunidad trató de corregir esas desviaciones de José Mari Lecuona con la chapela, el vicario de Urrechu que amortajó su cadáver con el hábito de San Francisco, y la comisión que se ocupó de ejecutar la estatua calzándole a barcas y poniéndole una azada, ¡oh horror!, en la mano derecha de su estatua. Ay, madre. Así que yo creo que la comunidad al fin quiso de alguna forma aprobarle como buen vasco. Sí, reescribieron enteramente prácticamente su biografía. Aquí hay una pieza que hace falta quizá, Pedro, si te parece, completar dentro del cuadro que acabas de dibujar, que es que, claro, él no fue a América en realidad a dedicarse al pastoreo, no fue un emigrante tradicional que fue a trabajar, fue a triunfar en los teatros. Y su amigo Nicolás de Soraluce, al que acabas de citar, que era un hombre muy conocedor de aquellas tierras, le dijo: tú allí no tienes futuro, porque allí son teatros enormes de 1000 y pico personas y tú tienes una voz que es donde has triunfado, donde te ha ido bien, de salones, de pequeños teatritos, de cafés, etcétera. Claro, llegó y se estrelló frente a aquella realidad que ya le había anunciado su amigo, y eso le obligó a reconducir su trayectoria hacia el pastoreo que tanto le horrorizaba. Sí, tuvo también una taberna, pero también fracasó de una forma. Era un hombre muy generoso. Y entonces todo el mundo, pues había barra libre, vamos a decir, en aquella taberna. Claro, la taberna se fue aquí. Montevideo, que se llamaba Taberna Guernica Cuarabola. Efectivamente, donde incluso pintó en la pared unos cuantos dibujos alusivos a Guernica Cuarabola. Habéis comentado ambos dos que odiaba el pastoreo, pero bueno, tiene alguna que otra anécdota, porque por lo menos le gustaban las ovejas negras, ¿no? Sí, esto es lo que cuenta Ángel al periodista vasco-argentino Francisco Gran Montañe. Yo creo que sí. No lo he comentado en el trabajo, pero como le decía Juan, le he estado dando vueltas y yo creo que es un detalle significativo, un poco freudiano, diría yo. Y le recomiendo, por otro lado, recomiendo al oyente que acuda a esta entrevista, que la puede encontrar en internet, de su viuda, Ángela Querejeta, que no tiene desperdicio. Creo que él siempre se sintió raro en el país. Él siempre se sintió una oveja negra. Se autotituló como el gran Arlote. Fue un vagabundo, como os decía, sin casa, como un gitano, que era lo peor en el país, lo peor visto en el país. Era un insulto para la ideología del país, de la casa y del solar. Fue un célebre, eso que llamamos en el país, un célebre. Una figura minoritaria pero importante en el país. Sospecho que nunca se sintió cómodo en el país, quizá en ningún otro tampoco. Tanto le gustaban las ovejas negras que su viuda dice que le dedicó a una oveja negra, débil y fea, un poema precioso. Sí. Y luego esa frase también que decía, José Mari, que las ovejas se te van, que te huyen. Y dice, déjales, a ellas también les gustan los fueros. Era así, era un hombre generoso. Era un personaje muy curioso. Sí. Este verano, viniendo a la actualidad ya para entrar en la última fase de la conversación, Pedro, este verano casi un centenar de músicos, cantantes, cantautores, firmaban un manifiesto en favor del Guernica Cuarabola como himno, si no oficial, obviamente, como himno oficioso de Euskal Herria. Bueno, dejando las polémicas al margen, ¿qué claves crees que contiene este himno para ser, sin duda, el más popular y también el más transversal, política y geográficamente, del patrimonio musical vasco? Bueno, pues al margen de esta iniciativa simbólica, yo creo que, claro, que yo no soy nadie, pero que debería retomarse para que fuera otra vez, que fuera de alguna vez, por primera vez en este caso, el himno de la Comunidad Autónoma Vasca. Yo creo que tenemos un himno sin letra, del que apenas nadie sabe nada. Yo creo que fue un error de 1983 y que quizá con el nuevo estatuto se pueda corregir. El guernicaco tiene una larga tradición y yo creo que destila valores hermosos, como son pues el amor por el país, el internacionalismo, el pacifismo, y creo que podría ser un elemento de cohesión entre vascos de ideologías diferentes. Recuerdo que lo tengo puesto ahí en el libro sobre Toribio, que Meave,
el socialista bilbaíno, Tomás Meave, decía que era nuestra internacional. Y el propio Indalecio Prieto, cuando llegaba iba, siempre mandaba a la banda tocar el Guernicaco. Así que de alguna forma tiene ese rasgo de cohesión, yo creo. La propia universidad lo ha tomado como emblema. Encima del logotipo de Chillida está allí el Emanta Zabal Zazú. Y es otra gran paradoja que la academia corone su emblema con el verso del gran Arlote. Creo que es otro de los factores paradójicos de José Mari. En el primer Congreso de Estudios Vascos de 1918 también se tocó como el himno un poco que unía a todos los que estaban congregados. Sí, y anteriormente la había pasado, incluso en Navarra, en la Gamazada. Sí. Yo he hecho un pequeño trabajo sobre las fiestas Éuskaras en el año 6 en San Sebastián. Bueno, el Guernicaco se tocó por activa y por pasiva, civiles y militares, niños y mayores, todos con la cabeza o con la boina o con la cabeza al descubierto. En fin, fue una apoteosis el año 6. Y en algún caso, cuando se prohibió, fue motivo de motines. Efectivamente, como he dicho, en la Gamazada, por ejemplo, efectivamente, el año 1896 en San Sebastián, donde la banda se negó y hubo un altercado que causó unos pocos muertos. Pedro, ¿qué ocurre con las nuevas generaciones? ¿Crees que pues la gente joven conoce suficientemente la figura de Iparraguirre, sus canciones, su legado? No sé si este mito tiene cabida hoy en día para la gente joven en la sociedad actual. Bueno, pues no sé. Antes se cantaba más, creo. Al margen de las actuales cantujías y todo esto que se han popularizado, yo creo que aquel anuncio que había en los bares, se prohíbe cantar, quiere decir que en los bares se cantaba mucho. Ahora se canta mucho menos. También se canta mucho menos en familia. Por ejemplo, mi abuelo Vicente, se ponía al final, a los postres, se levantaba con su voz de tenor de coro de Urrechu y enlazaba 6 canciones de Iparraguirre, todas aquellas seguidas, y terminaba con aquel de Gora Iparraguirre te Urrechu arra Gora. Era algo muy normal en aquella época. Ahora veo que se canta menos. También les veo a otros poetas de su época, pues que voy a decir, pues a Vilinch o a Lisamburu. Bueno, Vilinch ha tenido suerte con este grupo de Azpeitia, Egan, ¿no? Pero bueno, que también no está muy de boga. Y luego yo creo que los cantautores del ex do Camairu han arrumbado un poco la figura del bardo Iparraguirre. Hoy el Choría Chorí de la Boa o el Salvador Nerío Zá de Lete, pues han sepultado los viejos sorchicos. Sin embargo, yo creo que también José Mari en esto fue un precursor. Él tocó la guitarra cuando nadie del país lo hacía. Se tocaba el tuntún, el chistu y el tamboril. Se alejó incluso de los moldes tradicionales con sus sorchicos italianizantes. No fue el pastor ejemplar, como lo fue Salvador, pero yo creo que sí fue el Choría Chorí de la Boa y José Anace. Como decía antes, Iparraguirre fue pues un Bob Dylan, un baladista, van las letras. Muy bueno, sí. Bueno, yo tengo una última pregunta. ¿Podemos concluir que Iparraguirre era querido en su época por sus ciudadanos, con los distintos países en los que vivió? Sí, en esa época del 52 al 58 fue enormemente querido, fue una figura enormemente popular. Se dice que congregó a 6.000 personas en la romería de San Antonio, en Urquiola. 6.000 personas en aquella época. Es una barbaridad. Luego, posteriormente, claro, pasó 19 años en América, y incluso la mayoría de la gente pensó que se había muerto, incluso. Fue rescatado por los integrantes de la tertulia vitoriana, que hay que hacerles un hueco, sobre todo a Becerro de Bengoa, a Fermín Herrán, al hermano de Becerro de Bengoa, que son los que le descubrieron en América y los que le trajeron al país. Bueno, pues Pedro, interesantísima la conversación. Juan, hemos descubierto un poquito mejor, ¿no?, la figura de Iparraguirre en toda su dimensión, en esta vida tan nómada y tan particular, ¿no?, esa oveja negra en una sociedad que, pues que primaba sobre todo el orden, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, y mantenerse en las estructuras establecidas. Pues a los dos, muchísimas gracias por, pues devolvernos a la actualidad a Iparraguirre. Gracias a ti. Eskerrik asko, Olga, y
Gracias también, Pedro. Eskerrik asko. Agur. Agur.